Buenos días con todos y todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. El día de hoy vamos a ver una ponencia referida a lo que es seguridad y salud en el trabajo, pero en las medidas de prevención. Para ello publicaremos nuestro PPT para que usted pueda revisarlo, pueda verificar y seguir, en este caso, nuestra presentación. El tema en particular es la prevención de riesgos laborales y la protección frente al COVID-19 en el trabajo. Y para ello debemos considerar algo importante, ¿no? De que nosotros contamos con una ley de seguridad y salud en el trabajo que tiene por objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Y para ello también dentro de esta ley se le ha entregado un rol a cada parte, un rol al empleador, un rol al Estado. Un momento, por favor. A ver, está fallando la presentación aparentemente. Muy bien. Como les estaba diciendo, corresponde por parte de la ley, por la ley 29783, lo que nos precisa es de que tiene cada parte, en este caso, un rol preponderante. Y para ello tenemos que el empleador tiene, en este caso, el deber de prevención. Aparentemente tenemos problemas técnicos con la presentación. No sé, parece que no se está viendo de forma oportuna. Ujú. Dejamos de presentar. Espero que acá se pueda corregir esto. Bien, disculpe por las fallas técnicas de la presentación. Como les estaba refiriendo, a ver, continuemos. Nosotros tenemos una ley que es la Ley de Seguridad, la Ley 29, tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales dentro del país. Por otro lado, también lo que nos precisa es que el empleador tiene el deber de prevención. Por tanto, él resulta ser un responsable o quien garantiza en el centro del trabajo las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Para ello, no solamente se encargará de sus trabajadores, sino que también corresponde que pueda velar por la seguridad y salud y el bienestar de aquellos que no tienen un vínculo laboral con él, simplemente porque se encuentran dentro del centro de labores. Por ello es de que debe brindar o garantizar la seguridad y salud en el trabajo. Por parte de los trabajadores y sus representantes sindicales, corresponde para ello, pues, el derecho de participación dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y por parte del Estado corresponde que deba realizar una fiscalización y control, en este caso de los cuerpos normativos. Es decir, que deba cumplir con su obligación de ¿qué? Que tenga una obligación de brindar una fiscalización de forma oportuna a la parte de lo que es las leyes de seguridad y salud en el trabajo y en materia normativa.
También para ello, pues se cuenta, en este caso, es el empleador que tiene tres tipos de responsabilidades, que lo vamos a ver un poco más adelante, pero es el empleador quien asume las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o una enfermedad que sufra el trabajador. Pero esto podrá ser dilucidado, por ejemplo, en la vía judicial. Pero esto lo vamos explicando un poquito más adelante. Por otro lado, si nosotros hablamos de prevención de riesgo, debemos saber de que la norma que busca el tema de la prevención de riesgo es justo la ley 29783, la ley de seguridad y salud en el trabajo, la cual es aplicable de forma transversal a todos los sectores o a todos los regímenes. Además, como les había precisado, existe una responsabilidad. Esta responsabilidad que existe tenemos en la parte penal, en la parte civil y en la parte administrativa. Todo empleador tiene ese tipo de responsabilidad, ¿no? Y justamente en la parte penal, en atención al artículo 168A, el empleador o el que resulte responsable iría de 2 hasta 8 años de pena de privativa de la libertad. En la parte civil corresponde una indemnización por daños y perjuicios, y en este caso, en caso ocurra una enfermedad ocupacional o un accidente de trabajo. Pero estas dos van a ser dilucidadas en la vía judicial. Es decir, aquí no corresponde a que SUNAFIL se pronuncie, sino que sería parte de una investigación ante la vía judicial. Por otro lado, en la responsabilidad administrativa sí corresponde en este caso a SUNAFIL, pero en el marco o siempre que sea trabajadores del decreto legislativo 728, es decir, de la actividad privada. Cuando sean trabajadores de otro red corresponde o correspondería a servir que se encargue de dilucidar las controversias que puedan surgir al respecto, ¿no? SUNAFIL, como parte de SUNAFIL, pues es un organismo técnico especializado que se encuentra adscrito al Ministerio de Trabajo y que tiene como responsabilidad promover el cumplimiento y el ordenamiento jurídico, sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, así como supervisar y fiscalizar el cumplimiento. Es decir, verificará que todos los empleadores puedan cumplir con su obligación. En este caso, también va a brindar asesoría técnica, va a realizar investigaciones y también tiene dentro de sus funciones el tema de proponer la emisión de normas sobre las materias en las cuales tiene competencia. Por otro lado, todo empleador eh, tiene la obligación, en este caso debe, implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. No importa si sea micro o sea una no MIPE. Todo empleador debe contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el mismo que va a responder directamente a lo que precisa la ley 29783 y su propio reglamento, que ha sido aprobado por el Decreto Supremo 05-2012-TR y las modificaciones que éste pueda tener. Y en adición a ello, pues tendrá que observar qué tipo de empresa u organización soy, el nivel de exposición de peligros y riesgos de mis trabajadores y el número o la cantidad de trabajadores que van a estar expuestos a estos factores de riesgo. Por lo tanto, es importante que el empleador deba determinar en principio cuáles son los factores de riesgos a los cuales van a estar expuestos los trabajadores, cuántos trabajadores tengo expuestos a esos factores de riesgo y también considerando qué tipo de empresa soy. ¿Por qué? Porque de acuerdo a ello tendré un sistema acotado a nuestra realidad, ¿no? Por otro lado, existe una disposición que nos dice, por ejemplo, de que toda empresa que tenga de 20 a más trabajadores deberá contar con un comité de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, si la empresa o el empleador tiene menos de 20 trabajadores, este deberá contar con un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Existen unas modificaciones del reglamento que ha sido hace poquito, hace unos días, ha sido aprobado por el Decreto Supremo 01 de 2021-TR. Aquí se acogen unas modificaciones respecto a lo que es el comité y el supervisor y los subcomités de seguridad y salud en el trabajo. Muy pronto se emitirá una resolución ministerial donde se precise cuál es el proceso para la elección del comité. Todavía no se encuentra en vigencia porque todavía no ha sido emitida, ¿no? Ahora, hay que hacer una distinción. Si yo sabemos de que todo empleador debe tener un comité o un supervisor de seguridad según corresponda, debemos aclarar que si un empleador
tiene, por ejemplo, diversas sedes a forma general, por ejemplo, tengo 20 sedes a lo largo del Perú, corresponde que en cada sede de forma facultativa puede interponer o pueda poner un subcomité o un supervisor de seguridad y salud en el trabajo en base al número de trabajadores. Sin embargo, existen normas sectoriales o normas específicas que sí lo obligan, como por ejemplo en construcción civil. En cada obra necesitan un subcomité de seguridad y salud en el trabajo, pero estos son regidos por las normas específicas. De forma general, resultaría facultativo contar con un subcomité de seguridad y salud en el trabajo. Dentro de mi sistema de gestión, tenemos que abordar qué es la parte preventiva. Si yo no tengo un buen sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, no voy a gestionar de forma adecuada mis riesgos. Es por eso que dentro de la documentación debe contarse con un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, que en este caso resultaría obligatorio siempre que el empleador tenga de 20 a más trabajadores. Además, debe contarse con una política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo, pues en ella se dispone cuál es el compromiso del empleador. Además, el I/P/C, que para ello tiene que hacer con arreglo al artículo 77 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que lo vamos a ver en un momento. Pero debe este I/P/C realizarse por puesto de trabajo, contar con un mapa de riesgo que sea socializado y participen los trabajadores para que puedan saber cuáles son los riesgos a los cuales están expuestos ellos mismos, ¿no? Debemos tener la parte de planificación de la actividad preventiva, que en este caso hablamos de todos los planes que podemos tener, el plan anual de seguridad y salud en el trabajo, el plan para la prevención del COVID, los programas, en este caso programa anual de capacitación, el programa anual de seguridad y salud en el trabajo, los registros, que son 8 registros en concordancia con el artículo 33 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entre ellos tenemos el registro de entrega de equipos de protección, tenemos el registro de inspecciones, el registro de lo que son investigaciones, entre otros registros y que van justamente de la mano con este artículo, ¿no? También tenemos que se debe contar con 2 libros, un libro de actas para el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde va a plasmar propiamente las actas, y por otro lado se tiene un libro de actas, pero para plasmar en él el acto de elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, estas son las principales obligaciones. Y por cierto, estos libros no necesariamente tienen que ser legalizados. La norma en ninguno de sus extremos precisa que esto deba ser legalizado. Vayamos al tema de las responsabilidades adicionales que tiene el empleador. Por un lado, tiene que entregar una copia del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. Debe realizar mínimo 4 capacitaciones al año. Para ello, pues, con la última modificación que ha surgido, ahora pueden ser de forma virtual. Pero en este caso, atendiendo el artículo 27 y el artículo 27A, se puede colegir que el empleador debe brindar capacitaciones cuando cambie el puesto de trabajo, cuando en su defecto sea un trabajador nuevo o que reingrese a una actividad. Ahí vamos a realizar capacitaciones presenciales. En los demás supuestos deberá ser o podría ser de forma virtual, pero haciendo un análisis extenso, correspondería que hay una interacción entre la persona que capacita y el personal que está siendo capacitado, porque pueden haber preguntas para que exista un feedback correspondiente. Entonces, no necesariamente se debe o no se podría entender que vamos a tener un video y proyectarlo y ese video aplicar para todos, sino que van a haber criterios con los cuales se van a determinar qué tipo de capacitaciones voy a brindar de acuerdo al puesto de trabajo para que exista una interacción sobre la materia en particular. Deberá juntarse en adición al contrato cuáles son las recomendaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. El empleador debe elaborar el plan para la vigilancia, prevención y control del COVID en el trabajo y además brindar ciertas facilidades para que pueda el trabajador participar en materia de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, debe evaluar las condiciones especiales para cada trabajador, para una mujer gestante y
incluso para los adolescentes en caso se contraten, ¿no? Aquí se encuentran estipulados dentro de estos artículos, en el artículo 64, que refiere sobre la protección de los trabajadores, de los trabajadores en situación de discapacidad, el artículo 65, que nos refiere sobre la evaluación de factor de riesgo para evitar, en este caso, cosas que afecten a la procreación del trabajador. El artículo 66, que me habla sobre un enfoque de género. En este caso correspondería, pues, de que determinar cuáles son los factores de riesgo existentes para cada, con una mirada de enfoque de género. Y finalmente el artículo 67, que busca una protección de los adolescentes. Claro que esos serán aplicables en tanto corresponda, según corresponda, ¿no? Para ello deberá evidenciarse pues que todo trabajador siempre va a tener diversos factores de riesgo, entre ellos los factores físicos, los químicos, los ergonómicos o disergonómicos, los riesgos psicosociales y los riesgos biológicos. En la actualidad estamos protegiéndonos mucho más o le estamos dando más énfasis a los riesgos biológicos y en este caso estoy hablando de la COVID-19. Y para ello pues el empleador está obligado a dotar de mascarillas y entre otros equipos de protección como última medida, pero primero debe aplicar una jerarquía de controles, ¿no? Sabemos de que el dotar equipos de protección sería una barrera mm, un tanto blanda, ¿no? Sin embargo, permite disminuir o atenuar en este caso los riesgos. Eh, Luego tenemos los factores químicos por exposición a agentes propiamente químicos, los físicos, el ruido, iluminación, y los temas ergonómicos por temas de posturas y los psicosociales que resultaría terminando en un estrés, ¿no? O el síndrome del burnout, que es el síndrome del quemado. Ahora, por otro lado, se cuenta con un decreto legislativo 1499 y lo importante de este decreto legislativo es que flexibiliza la ley de seguridad y salud en el trabajo. Por un lado, refiere que existe una prórroga en la vigencia del mandato del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es decir, si tu comité venció el día de ayer, como estamos en estado de emergencia, puedes seguir siendo o teniendo vigencia hasta que concluya el estado de emergencia. Por otro lado, se suspenden exámenes médicos, ciertos exámenes médicos, ¿no? Y para ello, pues, el empleador se acoge a esto, a esta disposición, y también se suspenden las auditorías. Es decir, ya no corresponde realizar auditorías y las que son realizadas, por ejemplo, por un auditor registrado en el Ministerio de Trabajo. Ahora se encuentran en suspensión. Adicionalmente, vienen las capacitaciones virtuales. Si bien es cierto, este decreto legislativo hace unos meses que salió, precisaba que pueden darse capacitaciones virtuales. Hoy en día ya se encuentra recogido dentro del artículo 27A del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, pues ha sido incorporado a través del decreto supremo número 1 del presente año. Ahora, hablemos del artículo 77. En este caso ha sido modificado por el Decreto Supremo 02-2020, donde se prioriza pues de que el IPRC deba ser realizado por personal competente y en consulta con los trabajadores y el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o supervisor según corresponda, en el cual se va a actualizar como mínimo una vez al año y en adición deberá considerar las actividades rutinarias, no rutinarias, de emergencia y deberá ser elaborado por puesto de trabajo, por cada puesto de trabajo, debiendo considerarse en adición los resultados de la evaluación de los factores físicos, químicos, biológicos, disergonómicos, entre otros. Ahora, estos monitoreos son aplicados o siempre se ha previsto de que deban ser aplicados dentro del centro de labores. ¿Por qué? Porque en este caso yo tengo un control como empleador para que pueda mejorar las condiciones, ¿no? Ahora, también hay un decreto supremo que precisa que deben darse condiciones adecuadas para que se pueda brindar un trabajo remoto y se considere dentro de la hiper, ¿no? Entonces, lo que busca es una gestión de riesgo de forma oportuna. Para ello, corresponde
que en la parte de la COVID-19 deba implementarse medidas establecidas en la Resolución Ministerial 972-2020 MINSA, para lo cual se establecen lineamientos específicos que permiten que el trabajador pueda no afectarse en su salud o contagiarse de la COVID-19. Por ello es de que el empleador debe brindar una limpieza o debe realizar una limpieza y desinfección del centro de labores. Debe realizar una evaluación de la condición del trabajador previo al regreso o reincorporación al centro de labores. Deberá hacer un seguimiento y disponer para que exista el lavado y desinfección de manos de forma obligatoria y oportuna, además de realizar sensibilizaciones para la prevención del contagio en el centro de labores, y básicamente lo que busca es verificar que cada empleador o cada trabajador, en este caso, pueda hacer uso del lavado y desinfección de manos, además de establecer medidas preventivas de forma colectiva y personal. Adicionalmente, ya concluyendo, corresponde que a través del servicio de salud ocupacional deba hacer una vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del COVID, a pesar de que el trabajador se encuentre en un trabajo remoto o el trabajador se encuentre de forma presencial, según corresponda a las actividades habilitadas hasta el momento. Pero, sin embargo, sin perjuicio de esto, corresponde que el empleador deba aplicar esta jerarquía de controles, que en principio los factores de riesgo deban ser eliminados. Si no pueden ser eliminados, deban ser sustituidos, o en su defecto apliquen controles de ingeniería, considerando que estos son controles más efectivos o barreras duras. Ahora, posteriormente a ello, corresponderá que apliquen controles administrativos y finalmente equipos de protección. En este caso, podríamos decir que si nosotros tenemos una estructura que está a punto de colisionar y yo tengo que realizar un trabajo debajo de ella, entonces yo en principio lo que tendría que hacer es eliminar ese factor de riesgo. Si no lo puedo eliminar, ¿podría sustituirlo? ¿Cómo podría eliminarlo? De repente establezco estructuras metálicas que permitan sostenerlo, de repente elimino todo, pero si no lo puedo eliminar, puedo sustituirlo. Puedo sustituir, pero a la persona para que pueda ejercer el trabajo, pero en este caso no enviamos una persona, sino podríamos enviar una máquina. De no poder existir, realizarse, aplicarían los controles de ingeniería, que en este caso son las estructuras metálicas que le refería. Pueden ser soportes que permitan aislar, estructuras sólidas que permitan sostener el techo o la infraestructura que está a punto de caerse. De existir, en este caso persistiría el riesgo o los factores de riesgo, corresponde que establezca controles administrativos. En este caso serían capacitaciones, procedimientos escritos de trabajo, llenados de ATS, entre otras medidas según corresponda. Finalmente, voy a entregarle un equipo de protección personal, llámese un casco, chaleco con cintas reflectivas, lentes, calzado de seguridad, entre otros equipos de protección según el riesgo de la actividad que se esté ejecutando. No en todos los casos voy a entregar los mismos equipos de protección. Y finalmente, habría que considerar que en la mayoría de casos o en la mayoría de supuestos, lo que existe es cuando hablamos de prevención, decimos, toma tu equipo de protección. Sin embargo, en este orden, en esta jerarquía, pues sabemos de que los equipos de protección resultarían ser los últimos que debería entregar al trabajador. Primero debería ser una gestión de riesgos adecuada. No estoy diciendo con esto que no debo entregarle equipo de protección al trabajador, debo entregarle, pero debo realizar una gestión adecuada. ¿Cuáles son las principales medidas frente al COVID-19? En este caso, ya sabemos que existe la resolución ministerial 972, donde se dispone, pues, en principio que se doten de mascarillas a los trabajadores. Deban de repente proporcionarse protectores faciales, se deben mantener ambientes ventilados, se debe utilizar equipos de protección personal de acuerdo al tipo de riesgo, se debe evitar de compartir artículos personales, siempre cargar puesta nuestra mascarilla, utilizar correctamente nuestra mascarilla, si vamos a alimentarnos o si vamos a comer, tenga que haber un distanciamiento específico, que son de 2 metros, según lo que refiere la resolución ministerial 972.
El distanciamiento físico que debe ser de mínimo, cuando tengo una mascarilla, de 1.5 metros, y también debe haber un aforo adecuado, ¿no? Y en este caso corresponde de que deba el empleador propiamente determinar su aforo. Ya él mismo tendrá que hacerlo en base a los porcentajes que ha establecido la norma. Además, cada trabajador debe adoptar higiene, una medida de higiene respiratoria, ¿no? Si tengo un pañuelo, desecharlo de forma oportuna, si voy a estornudar, cubrirme con mi antebrazo, entre otras acciones que me permitan protegerme y proteger a los demás frente a la COVID-19. Lavarse las manos de forma frecuente, haciendo uso del agua, jabón, desinfectarlas con alcohol en gel o líquido, y esos deben ser dispuestos pues por el empleador, evitando en todo momento tratar de, bueno, en ese caso, evitar no tocarme ni los ojos, ni la nariz, ni la boca si es que no me he lavado, ¿no? Adicionalmente, el empleador debe establecer todas las señaléticas necesarias para que pueda de todas maneras prevenirse de cierto modo, como un control administrativo, el contagio de la COVID-19. Y aquí es importante considerar como ese punto estratégico porque si es que yo no conozco, no sé, por ejemplo, sabemos de que existe una ley y esta ley nos precisa que solamente resultaría ser una enfermedad profesional para el cuerpo médico que se encuentre en línea directa, en este caso, en el hospital, un profesional de la salud que desarrolle propiamente la actividad de la prevención en contacto con personas del COVID. Sin embargo, para los demás trabajadores no correspondería o no existe la norma propiamente, sino que deberá ser dilucidado pues ante un juez para que él pueda determinar si es que existe una relación directa entre trabajo y la enfermedad. Es decir, me llevará un proceso un tanto largo para poder decir si es que la COVID que yo la adquirí es profesional o no, porque no podrá ser determinado ante la instancia administrativa, sino que deberá ser llevado a través, contando con los medios pertinentes o las pruebas necesarias, ser dispuestas para que un juez pueda determinar el vínculo que existe acá, ¿no? Además del uso de barreras físicas que permitan un distanciamiento oportuno para poder ejercer mi labor de forma adecuada, ¿no? Debe realizarse. En este caso, el empleador debe determinar los momentos en los cuales va a existir una desinfección de áreas comunes, que podría ser al inicio, después a la hora de almuerzo y al finalizar la jornada. Y esto queda a discrecionalidad del empleador de acuerdo a lo que nos precisa la resolución ministerial 972-2020 MINSA. Es decir, mínimo lo que debe cumplir el empleador es esta resolución ministerial. Posteriormente, él podría hacer por encima de lo que nos precisa esta resolución. Debe llenarse aún pues la ficha sintomatológica, hacer un seguimiento de los casos sospechosos, debe identificar los grupos de riesgo. Por cierto, es importante recordar acá que es el empleador quien asume los costos o asumiría los costos de las pruebas que se puedan tomar. Ahora, de acuerdo a lo que se nos precisa en el cuerpo normativo, en la 972, pues solamente correspondería la obligación del empleador para aquellos trabajadores que se encuentren con riesgo de exposición muy alto o alto. En los demás estaría totalmente facultativo. Por parte de la inspección del trabajo, si es que el inspector va a verificar las condiciones de seguridad, puede hacerlo de dos modos, de forma presencial o de forma virtual. En este caso puede exigir la documentación, los registros a través del uso del correo electrónico, a través de la casilla electrónica, de un celular, entre otras medidas que nos permite ejercer una labor adecuada. Ahora, el inspector de trabajo también estaría facultado para cerrar la actividad en su totalidad o parte de un ambiente en este caso, siempre y cuando pues exista un riesgo grave e inminente para los trabajadores como medida cautelar aplicable para proteger o salvaguardar la integridad física y la vida del trabajador. Ya con eso estaríamos ya concluyendo ya la ponencia, la presentación, que es el procedimiento inspectivo. Debemos considerar algo importante. Existen diversas formas como se origine una orden de inspección. Todo inspector actuaría con una orden de inspección que va a ser concreta o genérica. Pero esta orden debe ser motivada. ¿Motivada por quién?
de repente por una decisión interna del sistema de inspección, por una denuncia, por una orden o una solicitud de autoridades del sector público, o por iniciativa de los propios inspectores, se genere una orden. Una vez que se genera la orden, se asigna un inspector, y este inspector, una vez que se le asigne esta orden, va a tener un plazo de 10 días hábiles para realizar su primera actuación inspectiva. Para atrás no hay plazo, la norma no ha determinado plazos. Una vez que el inspector reciba su orden, tiene 10 días hábiles para hacer su primera actuación inspectiva, que puede ser una visita inspectiva, que puede ser llamar a comparecencia, o en su defecto hacer una comprobación de datos. Es decir, si digo, existe por decisión interna o por denuncia una fiscalización respecto a lo que es Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, la constitución del comité, o supervisor de seguridad y salud en el trabajo, el inspector, una vez que se le asigna la orden, en un plazo de 10 días hábiles va a iniciar, va a hacer su primera actuación. Y aquí él puede ingresar a la página web, en este caso, ingresar a, por ejemplo, a la página de SUNAC, verificar el RUC, la ubicación, número de trabajadores y cierta información que está a disposición. Esa sería su primera actuación inspectiva. Posteriormente a ello, ya exigiría, en este caso, al trabajador que pueda precisar cuántos trabajadores tiene, ¿no? De acuerdo a lo que se tiene en el T-registro. Y, de acuerdo a ello, solicitará la constitución del comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Para ello, al no tenerlo, le dará un plazo prudente porque ya inició su primera actuación inspectiva, y de aquí él tiene un plazo máximo no prorrogable de 30 días, en la cual deberá terminar su inspección. Y también dentro de este plazo puede aplicar medidas inspectivas de requerimiento, de advertencia, de paralización. Hace pocos días, por ejemplo, salió una noticia que se habían paralizado 9 obras, que es en obras de construcción civil, en este caso porque atentaría o estarían existiendo medidas que pueden afectar a la salud de los trabajadores o a la vida propiamente, una exposición a factores de riesgo elevada, ¿no? Una vez que se haya concluido con esa parte, terminará pues la inspección del sujeto, en este caso al sujeto inspeccionado por parte del inspector actuante o inspector comisionado. Terminará en un informe cuando el empleador ha sido diligente y en este caso no se ha vulnerado ningún cuerpo normativo. Terminará en un informe y ahí se cierra todo el proceso. Sin embargo, si el empleador no ha sido diligente y ha infringido disposiciones normativas, se generará un acta de infracción, y a través de esa acta de infracción, pues, ¿qué es lo que ocurrirá? Pasará a un siguiente proceso, que es la determinación ya de la multa en este caso. Bueno, aquí se le ha puesto una pequeña pantalla donde se les invita a que puedan actualizar, si eres trabajador, que deba registrarte para que tengas un usuario y contraseña y sepas respecto en materia de seguridad laboral, para que puedas responder a ciertas preguntas que existen. Por otro lado, también se tiene de que si eres empleador, debas actualizar o operativizar tu casilla electrónica, en la cual, ¿qué ocurrirá? Se te enviará notificaciones para que puedas responder, aparte por el tema de SUNAFIL, en materia de seguridad y salud en el trabajo o en materia laboral. Muy bien, esta sería, o hasta aquí llegaría con mi participación. Sin embargo, voy a proceder a resolver algunas consultas. Si tienen consultas, pueden plantearlas, no hay ningún inconveniente, o en su defecto, si no llego a resolver todas las consultas por el tiempo, usted puede ingresar en este caso a la plataforma, a lo que es Sunafil Responde, y en este caso plantear su pregunta y las preguntas serán sueltas para el profesional competente, ¿no? Vamos a resolver algunas consultas que nos han enviado. Dice Friques, dice, ¿cuál es la normativa para las indemnizaciones del sector público o privado para accidente de trabajo? Y en este caso sería un pleno casatorio, que en este caso es lo que hace es este, este pleno casatorio, lo que hace es que el juez
llama o convoca esta disposición normativa y al existir un accidente de trabajo o una enfermedad, exige al trabajador, al empleador, perdón, exige al empleador que deba cumplir o deba acreditar que él ha sido diligente y ha cumplido con todas las medidas de seguridad de acuerdo a lo que precisa la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su reglamento o la norma sectorial. Junior Minaya nos consulta, yo los tengo en un solo libro de acta, ¿es válido? Aquí te recomiendo que tengas 2 libros de acta considerando que la norma o el reglamento ha dispuesto la presencia de 2 libros. Puede que te soliciten los 2 libros al momento de una inspección. Melissa López nos consulta, en el caso que una empresa decide ya no tener una oficina y hacer trabajo remoto, igual debe implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. A ver, la obligación nos dice que es todo empleador. Si es empleador, tiene la obligación de tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, resulta aplicable. Mario Montoya consulta, ¿cómo es el proceso de elección de un supervisor? Este proceso, si bien es cierto, aún no ha sido emitido, pero el Ministerio de Trabajo en los próximos días o en los próximos, dentro del mes o dentro del siguiente mes, implementará o dará a conocer cuál es el procedimiento para el subcomité y el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Mientras tanto, corresponde pues de que en caso del supervisor, el empleador convoque a elecciones de un plazo prudente para que puedan inscribirse y posteriormente llame a votar a todos los trabajadores a través de una votación secreta y directa. Y ahora está de acuerdo a lo que dispone el Decreto Supremo 01/2021, lo que nos precisa es que puede ser esta votación con el uso de las herramientas digitales. Luego, en este caso, para poder concluir, ¿no? Una vez que se vota por los trabajadores que han sido o están participando como supervisor, el empleador tiene un plazo de 10 días para convocar para que pueda instalarse el supervisor y pueda ejercer su función. Alex Carhuamaca nos consulta, ¿en qué se diferencia el programa anual de seguridad de trabajo y el programa anual de servicio de seguridad? A ver, importante pregunta. Tenemos, hay que saber de que todo empleador que tenga un sistema de gestión debe contar con ¿qué? Con un servicio de seguridad y salud en el trabajo. Este servicio de seguridad y salud en el trabajo deberá tener un programa que permita cumplir con el programa anual de seguridad y salud en el trabajo y el plan de seguridad y salud en el trabajo. Por tanto, lo que recoge el programa del servicio es las estrategias principales para poder cumplir con el plan anual y el programa anual de seguridad y salud en el trabajo que es aprobado por el comité y ese resulta ser aprobado por el comité. Esto hay que observarlo dentro de este último decreto, esta modificatoria de los artículos 42. Scarlett Castillo nos pregunta, para una empresa que tiene a todos sus trabajadores por residuos por honorarios y teletrabajo, igual los incluye el plan del COVID. En este caso, hay normas sectoriales que precisan justamente que las personas por residuos por honorarios también son incluidas. Ahora, lo que está diciendo, algo importante, dice trabajadores. Un locador por servicio no es un trabajador, ¿no? Y en este caso, es posible que exista una desnaturalización del contrato. Por ejemplo, si estás subordinando a esta persona, si le estás le estás creando un correo, le pones un memo, un memorándum, o le dices qué tiene que hacer, entonces en esos supuestos son indicios de laboralidad y por tanto estos son trabajadores, no son locadores de servicio. Y en este caso, lo primero que te sugeriría es que los incluyas a la planilla, ¿no? Pero ya esto dependerá, el tema de incluir a los locadores de servicio depende de la norma sectorial. Anderson García nos consulta, en un centro de trabajo solo se les entrega EPPs al personal que se encuentra en planilla, personal estable, y aquellos que están bajo la modalidad de locación de servicios no se considera en ello. ¿Qué medidas se puede tomar en esta situación? Explicaba al inicio de la ponencia, ¿no? Que refería a que el empleador resulta ser responsable o garante en materia de seguridad y salud en el trabajo, incluso para aquellos que se encuentren dentro de sus instalaciones sin tener un vínculo laboral. Por lo tanto, él resulta ser responsable. Yo lo que podría hacer en este caso es interponer una denuncia por no cumplir con las disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo. En este caso, en atención a la resolución ministerial 972-2020-MINSA,
y la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, a efectos de que un inspector pueda realizar la verificación correspondiente y exija que se cumpla. Caso contrario, a través del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, se debe exigir o conversar con el comité para que pueda exigir el cumplimiento de estas medidas. Alex Vargas nos consulta, dice, si un trabajador se contagia de COVID en su centro de trabajo y fallece, ¿la empresa está obligada a otorgarle una indemnización? En principio, habría que ver si esto es profesional o no es profesional. ¿Por qué? Porque si es una enfermedad profesional, en este caso, existe el vínculo, se ha determinado que en realidad se contagió en el centro de trabajo, habría una responsabilidad. Caso contrario, no existe ningún tipo de responsabilidad. Sería pertinente, por eso, en principio, determinarse en vía judicial a través de los medios probatorios pertinentes de que se ha cumplido este vínculo causal. Caso contrario, no procederá una indemnización en este caso, ¿no? Y lo refería, no solo existe una ley que nos precisa que resulta ser una enfermedad profesional, pero para el cuerpo médico, que está en línea directa, ¿no? Angélica Carri nos consulta, ¿con qué frecuencia tendría que llenar mi ficha sintomatológica? Lo que refiere a la 972 es de que es al ingreso regreso o reincorporación. Se entendería que es por única vez. Sin embargo, correspondería a la gestión interna del empleador, en este caso a través del servicio médico, realizar el llenado de ficha una vez a la semana para hacer un seguimiento adecuado, ¿no? Porque yo necesariamente no es que al inicio tenga síntomas, pero sí más adelante. Entonces yo puedo aplicar la ficha de acuerdo a lo que yo establezca para poder evitar el contagio de los demás trabajadores. Puede que esta semana no tenga síntomas, pero sí la siguiente semana. Entonces, es por ello que dependerá mucho del seguimiento, la vigilancia del médico ocupacional. En conclusión, esto lo determina la gestión interna del empleador. Jenny Sanz nos consulta, ¿quiénes están autorizados para realizar o elaborar los planes COVID? Y si yo no soy ingeniero, pero hice un diplomado en SOMA, ¿estoy autorizado? A ver, hay que recordar en principio qué nos dice la 972. Nos dice que todo empleador debe elaborar su plan para la prevención y la vigilancia de la COVID-19. Hasta ahí estamos ok. Luego nos dice que es responsable el empleador de elaborar ese plan, pero a través del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por lo tanto, quien debe hacer este plan es el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Pero aquí me surge otra duda. ¿El empleador puede contratar el servicio? O es decir, contratar un profesional para que lo haga, lo podría hacer. Está dentro del artículo 26A de la ley, de la ley 29783, donde dice que puede contratar el servicio. Sin embargo, no solamente corresponde de que deba elaborarse, sino debe implementarse, que es lo que corresponde. Ahora, ¿cuál es el profesional que lo debe hacer? Lo puede ser, pues, alguien que pertenezca al servicio de seguridad, que puede ser, es un profesional en este caso, ¿no? Un profesional que tenga la experiencia, que tenga en este caso conocimiento sobre los factores de riesgo que se encuentran dentro de la obra o dentro de la empresa y pueda cumplir y estandarizar y establecer todos aquellos criterios que permitan protegerme frente a la COVID-19. En este caso resultaría de ser un profesional y la norma no ha determinado qué tipo de profesional. Por lo tanto, corresponde que el empleador, en base a su criterio, deba determinar quiénes serán esos profesionales que van a elaborar su plan. Muy bien. Hasta aquí es en cuanto a mi participación. Recuerden que tienen igual los canales aperturados, que es una Field Responde, para poder, en este caso, presentar otras consultas que tengan sobre la materia. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.